Muy buenos días, bienvenidos a la Casa de América, a esta nueva sesión del Foro Pymes, Casa de América Instituto de Empresa, dedicado a Perú. Quiero en primer lugar pedirles excusas por un pequeño retraso que hemos tenido al empezar, y es que la señora María del Coliseo González Izquierdo, consejera delegada del ICEX, se ha excusado y no sé, la verdad no sé si llegará o al final no vendrá. Pero bueno, dificultades técnicas aparte, bienvenidos a la Casa de América. Quiero saludar muy especialmente al excelentísimo señor Francisco Eguiguren, embajador del Perú, y al ilustrísimo señor Antonio Montes, director de Desarrollo Estratégico de IE Business School. Ambos me acompañan en la mesa y son representativos de las instituciones que habitualmente colaboran en este foro de pequeña y mediana empresa. En primer lugar, por supuesto, quiero agradecerle al Instituto de Empresa por haberse convertido ya en múltiples sesiones en un socio estratégico para Casa de América en el desarrollo de este foro. Y saludar también a Igor Galo, que le he visto por ahí, del Instituto de Empresa. Por supuesto al ICEX, que siempre nos ha acompañado y generosamente apoyado en esta iniciativa, y en este caso, por supuesto, también a la Embajada del Perú, varios de cuyos miembros veo entre el público, entre otros Bernardo Muñoz, que también subirá un poco más tarde a esta mesa. Finalmente, también quiero agradecer a nuestros media partners por la difusión de este encuentro, a la agencia EFE, a la revista Capital y a Gestiona Radio. Muy brevemente, porque no me voy a extender en cantar las excelencias o los tremendos riesgos de invertir en Perú, porque eso se lo dejaré a los expertos, pero sí quería recordarles, como probablemente la mayoría de ustedes ya sepan, que desde la década de los 90 las empresas españolas, sobre todo las grandes, han desembarcado en masa en América Latina y se han convertido, de hecho, en el segundo inversor a nivel regional y en el primer inversor en muchos países, entre ellos Perú. Sin embargo, es en los últimos años, quizá de la mano de la crisis y de las dificultades que se han vivido en España y en la Unión Europea en general, es en estos últimos países, digo, cuando las pequeñas y medianas empresas también han comenzado a hacerse cada vez más presentes en Latinoamérica en general y en el mercado peruano en particular. Un mercado que sin duda ofrece unas enormes ventajas o atractivos a priori, como son un crecimiento continuado de aproximadamente un 6,5% de media anual, una tasa de crecimiento que ya nos gustaría ver en mercados más desarrollados como los europeos, una clase media emergente, una serie de ventajas, en definitiva, que hacen que este mercado tenga cada vez más atractivo. Y es por ello, probablemente, por lo que muchas pequeñas y medianas empresas españolas se han sentido atraídas hacia el mercado peruano. Esto ha cambiado, sin duda, la fisionomía de los flujos y de los intercambios entre ambos países. Y también, además, se ha producido un fenómeno que hasta ahora no se había producido y que también quiero destacar, que es el hecho de que también las empresas y los capitales latinoamericanos comienzan a llegar a España. Las multilatinas están cada vez más presentes y capitales mexicanos, peruanos, chilenos, colombianos están invirtiendo con fuerza en España, lo cual, al fin y al cabo, no cabe duda de que es positivo, porque refuerza nuestras relaciones y nos da un nuevo aire. Además de este crecimiento y de estas ventajas que ofrece el mercado peruano, quiero mencionar muy brevemente la enorme oportunidad que, en mi opinión, supone la entrada en vigor del acuerdo multipartes entre la Unión Europea y Perú y también Colombia.
Este acuerdo fue ratificado por una abrumadora mayoría del Parlamento Europeo en diciembre de 2012 y entró en vigor en la mayor parte de sus aspectos comerciales en agosto del año pasado. Con él, evidentemente, se produce un importante desarme arancelario en los intercambios entre la Unión Europea y Perú, y esto sin duda debería suponer un incremento en las oportunidades de exportación tanto para los españoles o las empresas españolas que quieran exportar a Perú como a los peruanos que quieran exportar en España. Solo por dar un dato, el año pasado aproximadamente las exportaciones españolas a Perú crecieron un 16%, lo cual da una idea del potencial que puede tener este desarme arancelario. Y teniendo en cuenta que, si bien el desembarco inversor ha sido muy grande, pero no se corresponde, sin embargo, con unos intercambios comerciales entre España y el continente latinoamericano en general tan grandes, creo que existe mucho potencial de crecimiento. Finalmente, también quería mencionar la Alianza del Pacífico como otra oportunidad que ofrece Perú. Perú es uno de los miembros fundadores de este proceso de integración, que en un continente que ha visto procesos de integración poco exitosos, por decirlo suavemente, y muchos. Por primera vez parece que 4 naciones abiertas desde el punto de vista comercial, con múltiples acuerdos comerciales, no solo entre ellos, sino también fuera de la región. Por primera vez parece que un proceso de integración comercial puede estar construyéndose con bases sólidas. Es pronto, evidentemente, para decirlo, pero estamos ante un gran mercado, 200 millones de habitantes, más grande que Brasil, y yo creo que con un enorme potencial para que las empresas que inviertan en los países miembros de la Alianza puedan beneficiarse no solo de su presencia en el mercado local, sino también en un mercado regional como este. En fin, no me quiero extender más. Evidentemente, estas oportunidades, un país en crecimiento económico sostenido, con una clase media emergente, perteneciente a una alianza con potencial, con un acuerdo de libre comercio, son evidentemente muchos factores positivos para contemplar Perú como un mercado muy atractivo. Evidentemente existen también retos, yo no entraré en ello, pero espero, y ese es el objeto de esta mañana intensa que tendremos, que las personas que pasen por aquí nos expliquen no solo las oportunidades, sino también los retos a los que se puede enfrentar una pequeña y mediana empresa al llegar a Perú. Simplemente, después de esta sesión inaugural, tendremos una pequeña pausa con café para darles la oportunidad también de hacer networking, y posteriormente tendremos una sesión dedicada a los aspectos macroeconómicos de la economía peruana, y finalmente, y les recomiendo, sé que es una mañana larga, pero les recomiendo que aguanten porque siempre resulta muy interesante en las sesiones del Foro Pymes. Tendremos a empresarios españoles que ya están allí y que nos contarán su experiencia. Muchísimas gracias por su presencia y sin más dilación le cedo la palabra a don Francisco Eguiguren, embajador del Perú. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias a los organizadores y a los asistentes a este certamen. Gracias a Casa América por acogernos. Y mi agradecimiento va por lo que significa el testimonio de su presencia como interés hacia nuestro país, el Perú. Gracias por ello, en verdad. Bien, yo haré unas cuantas reflexiones generales porque los temas más precisos van a ser tocados a lo largo de esta mañana por personas que saben mucho más que yo de esto y que van a ir aterrizando en temas que van a estar más cercanos a su interés.
Yo no voy a repetir un rollo que ya se difunde y conoce mucho. Efectivamente, el Perú está en una buena situación. Yo digo siempre, alguna vez nos tenía que tocar. Y por otro lado, ahora que se habla tanto de crisis, también siempre decimos crisis las nuestras. Nosotros somos gentes que hemos vivido y nos hemos criado, muchos de nosotros, de mi generación, y seguramente durante un lapso largo, hemos vivido siempre en crisis. Inestabilidad política, inestabilidad económica, inflación, desbarajuste, crisis de partidos, corrupción, etc. Bueno, nos ha tocado un tiempo en la última década y media donde muchas de estas cosas han ido siendo superadas. Y eso para nosotros es también un acontecimiento. Pero hay algunos datos que sí hay que tener en cuenta. Por ejemplo, por primera vez en nuestra historia, si vamos al año 2001 atrás, por primera vez hemos elegido democráticamente, de manera consecutiva, 3 gobiernos que han terminado sus funciones normalmente bien y que han pasado la posta democráticamente a otro gobierno. Eso no ocurría normalmente en nuestro país. Otro dato importante, 3 gobiernos de grupos políticos diferentes, a veces incluso antagónicos. Y sin embargo, en otro hecho sorprendente en nuestro país, se han mantenido los lineamientos básicos de una política económica. Es decir, no ha importado en los hechos mucho el cambio de gobierno. Y en nuestro país, como luego de la nefasta experiencia de la reelección, el régimen autoritario de Fujimori, nosotros somos uno de los pocos países de Sudamérica que no tenemos reelección presidencial inmediata por una vez. Entonces, en nuestro caso, el presidente que gobierna sabe que no puede aspirar a una reelección. Y la experiencia en los 3 gobiernos es que siempre el gobierno que salió, pues salió bastante mal electoralmente. A pesar de eso, ha habido una continuidad en el plano económico y una continuidad en el plano jurídico y de la estabilidad. En nuestro país los cambios democráticos de gobierno no han puesto en ningún momento en riesgo el cumplimiento de los acuerdos internacionales y nacionales que tiene el país, el respeto a los contratos celebrados, la continuidad a las concesiones otorgadas. Esa estabilidad política democrática, más allá de algún tipo de líos internos que siempre van a haber, porque además cuando las cosas en general van bien, siempre tiene que hacerse algunas cosas para que no nos confiemos. La clase política, en fin, a veces es media complicada. Pero con esta estabilidad económica, con esta estabilidad política, con esta estabilidad jurídica, efectivamente el Perú es un país atractivo para invertir, para hacer negocio. Y el reto para nuestro país es convertir este momento importante en un momento sustantivo. Al Perú, efectivamente, es el país que en promedio en la década pasada ha crecido más en el continente, sigue teniendo para varios años una buena previsión de crecimiento, está embarcado en proyectos muy interesantes como la Alianza del Pacífico, que reunidos los 4 países, pues serían la 6ª economía del mundo, que tienen el PBI más o menos del 30 y tantos % de América Latina y más del 50% de exportaciones globales. Hay muchísimos países observadores de la alianza, pero España es un observador premium, un observador que desea y que deseamos se incorpore pronto a la Alianza del Pacífico como un país miembro. Tiene un consejo empresarial que se reúne una vez al año, con la pronta supresión, gracias al gran apoyo que ha hecho España de esto, con la pronta supresión del requisito de visado de corta duración Schengen para Perú y Colombia, en verdad estarían dadas todas las condiciones para que España pueda incorporarse a plenitud en esta Alianza del Pacífico, porque tendríamos
y adheriría a un régimen de libre movimiento, circulación de bienes, servicios, capitales y personas, que es el tema que estaba faltando. España es el primer inversor en el Perú desde hace varios años, primer cooperante también. El comercio entre Perú y España va bien, sigue creciendo, es bastante más lo que el Perú exporta a España que lo que España exporta al Perú. Creo que eso también tiene que ver con las características del país y de sus mercados. Creo que el Perú que crece, el Perú que ha ido reduciendo la pobreza, el Perú que ha aumentado su clase media, que tiene una mayor capacidad de consumo, donde hay crecimiento, tiene el gran reto de demostrarle a su población y también, por supuesto, de beneficiarse de ello, que puede haber el crecimiento económico con un desarrollo social, con inclusión social. Que eso es lo que no ha habido en nuestro país y falta mucho en América Latina. Por eso en América Latina hubieron tantas dictaduras, gobiernos que por la fuerza se mantenían en el poder reprimiendo las expectativas sociales y populares, donde unos pocos ganaban mucho y muchos miraban. Eso tiene que cambiar, porque si no, no hay escenario económico ni político que ofrezca la verdadera seguridad, la seguridad de la paz social, del compromiso político y económico por la democracia y el desarrollo. Por eso nuestro país, que hoy es atractivo, efectivamente, las empresas españolas grandes están hace muchos años allá y les va bien. Pero el reto o los retos que se abren son muchos y allí España y los empresarios españoles de las pequeñas y medianas empresas, que para nosotros son bastante grandes, tienen mucho que aportar y el Perú bastante que ofrecer. La clave está en hacer las cosas bien. Nosotros como país queremos que siga viniendo una inversión extranjera, pero una inversión que viene con ánimo de quedarse, no una inversión especulativa, porque ahora las cosas van bien en nuestro país y si en el mío no van muy bien es la oportunidad obligada de internacionalizarme. Sí, hay algo de eso también, pero nosotros queremos que se establezcan verdaderas alianzas estratégicas. Un reto que tenemos como país es satisfacer un conjunto de déficits tremendos. El Perú tiene un déficit de infraestructura horrible. O sea, en nuestro país, en lo que signifique carreteras, mejoramiento de puertos, aeropuertos, ojalá ferrocarriles, que tiene algunos detractores. Bueno, por allí tenemos para mucho tiempo por delante, muchísima necesidad. Y lo más grave es que hay dinero también en nuestro país y no se avanza en la rapidez que se debiera en el desarrollo de infraestructura. Tenemos déficit de acceso a servicios. Todavía una importante cantidad de peruanos no tienen acceso a la electricidad ni al agua potable. ¿Se está avanzando? Sí, pero hay que avanzar mucho más. Acá hay experiencias muy importantes en lo que es el manejo de todo lo que significa la problemática urbana. El Perú, con Lima, con 10 millones de habitantes, está empezando a tener un tren que estuvo parado 30 años y va a construir una segunda línea, la primera de 1 metro. Y cosas así. El Perú necesita no solo ser un exportador de materias primas, sino avanzar a cierta industrialización, agroindustria. Necesita desarrollo tecnológico, transferencia de tecnologías, innovación que no tenemos. Necesita vivienda, se está construyendo un montón. Tenemos el boom de la construcción, esperamos que sin burbuja, porque nuestro país todavía no es un país de propietarios. Es otra diferencia importante con España. El Perú no es un país de propietarios, está empezando a ser. Toda la construcción, salvo quienes podrán tener una casita de playa, digamos, es para muchas personas el tener su primera casa o su primer coche, y por eso crece tanto la venta de automóviles. Entonces, hay también un mercado profesional. Se necesita, no solo en Lima, no piensen solo en Lima, piensen en nuestras regiones, porque Lima está muy concentrado, Lima está a veces sobreatendido. Pero el Perú, con sus 30 millones de habitantes, en las regiones, muchas de ellas tienen dinero acumulado por lo que significan el canon minero, petrolero, gasífero, pesquero y todos los cánones que quieran, y regalías,
y a veces esos gobiernos no tienen capacidad para elaborar y ejecutar proyectos. Bueno, ahí necesitan asesoría profesional para ayudarlos a aprovechar esos recursos que les pertenecen y que siguen llenando cuentas en los bancos sin gastarse. Y por último, en este tema de las alianzas, Bernardo Muñoz expondrá más tarde, nosotros siempre decimos, a ver, el mercado peruano se ha vuelto muy competitivo. Competencia y competitividad es una palabra que existe. Quienes están allá saben que no es que la cancha esté vacía, como yo digo, no es que se llega, como a veces se sugiere, y que uno empieza a recoger las cosas de los árboles y las macetas y el reino de la felicidad. Y parece, no es cierto. El mercado es competitivo, hay profesionales locales y extranjeros, hay empresas nacionales y extranjeras que están allí y que saben cómo hacer las cosas. Por lo tanto, muchas veces, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, hay que entrar buscando hacer alianzas y buscando hacer socios. Claro, hay muchas empresas españolas que ya están allí y yo sé de otras empresas españolas que van y lo primero que buscan es articularse en servicios con empresas españolas que están allá porque ya se conocen de acá. Sí, claro. Y también buscar socios peruanos. Y el reto final al que me quería referir, que es algo que nosotros queremos impulsar y todavía creo que no se logra, y obviamente no es por culpa de la embajada ni de su oficina comercial, eso ya es un poco relación entre empresarios. El Perú todavía, pese a que tiene una rentabilidad interna, tanto en el Estado, las reservas internacionales del Perú han seguido subiendo y hoy triplican nuestra deuda externa, es decir, se podría pagar toda la deuda externa mañana y sobran 2/3 de las reservas. Entonces, hay recursos y las empresas, muchas de ellas también tienen liquidez. Se han lanzado un poco hacia el mercado regional, como es obvio, el mercado andino, el mercado de la Alianza, el mercado latinoamericano. Todavía nuestro movimiento comercial es bajo a nivel de la región, pero todavía no logramos suficientemente que empresas peruanas también se aventuren a hacer alianzas en el mercado español. Siempre se habla de la experiencia exitosa de los espárragos. Bueno, deben haber más posibilidades como los espárragos peruanos que se asociaron muchas veces también con espárragos navarros, riojanos, vascos. Es decir, a veces ustedes también no solo puede ser ir a Perú, sino buscar socios peruanos que inyecten, por ejemplo, algún capital o que sumen algún negocio que ustedes tienen acá. Nuestro país quiere recibir sobre todo aquello que no tiene, como es natural, con innovación, con transferencia de conocimiento, de tecnología. Yo creo que la clave está en estudiar el mercado local, conocerlo bien, buscar un socio o socios y luego embarcarse en los espacios que hay, tratando de privilegiar aquello para lo que yo creo que soy bueno, aquello para lo que yo creo tengo algo que aportar que allí no hay o que haría bien que sea yo el que se los dé. De eso depende. O sea, no es una aventura ciega, no es lanzarse a la piscina a ver qué encuentro porque algo encontraré. No, yo creo que es una tarea bastante planificada y eventos como este les van a proporcionar la información que va a permitir situarse mejor en ese mercado y a través de alianzas, de diálogos, de misiones, de contacto con sus colegas empresarios peruanos y sus organizaciones, ustedes saben hacer eso. Nosotros tengo que decir, nosotros lo único que podemos hacer como embajada, como oficina comercial, es servir de puente, tratar de incentivar ese encuentro entre pequeñas y medianas empresas españolas y peruanas, ya sea invirtiendo en el Perú, ya sea importando desde el Perú o exportando al Perú, sumando esfuerzos, sumando conocimientos. Es mucho más fácil entendernos, tenemos el idioma, que no es exactamente igual, pero nos entendemos. Tenemos mucho de idiosincrasia, nos sentimos bien los peruanos en España y los españoles que están en Perú, tenemos todo para hacer bien las cosas y esta es una gran oportunidad que no debemos desaprovechar, pero sobre todo hay que hacerlo ya, porque hay muchos que están buscando lo mismo. Y la entrada al Perú, efectivamente, como decía Rodrigo, con el acuerdo multipartes comercial de la Unión Europea con Perú y Colombia van a suponer un gran avance en desgravación para todo lo que es comercio y la Alianza del Pacífico
abre a España también, no solo a la conexión con los 4 países de la Alianza, sino también con el mercado de Asia. Muchas gracias por su interés por nuestro país y bienvenidos para los que no están, y muchas gracias de nuevo a los que ya están. Gracias. Muchas gracias, embajador. Como siempre es un placer tenerte en esta casa. Te agradezco tu presencia y le cedo la palabra a Antonio Montes, director de Relaciones Estratégicas del Instituto de Empresa. Muy bien, pues buenos días. Muchísimas gracias, lo primero, a Casa América por esta alianza que tenemos entre el IE y Casa América para poder desarrollar este ciclo de charlas que creo que están siendo realmente muy provechosas y muy interesantes para las pymes españolas. Hoy, además, concretamente venimos a hablar de un país que yo creo que sin lugar a dudas es de los que tienen mayor interés para nuestras pymes, y quiero agradecer, por supuesto, a la Embajada del Perú, y en su caso aquí representada por el señor embajador, el que de verdad estén aquí con nosotros, nos acompañen y que nos ayuden a entender un poco más y a conocer un poco más las posibilidades y las oportunidades que brinda este país a todo el empresariado español. Un país ya muy conocido por España, un país donde efectivamente España es el primer inversor, donde las grandes empresas pues están allí y están triunfando, y además están desarrollando y han venido desarrollando inversiones, como decía el embajador, no especulativas, sino inversiones para quedarse. Ahora pues está lo de la línea 2 del metro de Lima, donde una gran empresa española, como todos ustedes saben, es parte del consorcio que va a desarrollarlo, pero hay muchísimas más oportunidades para toda clase de empresas y sobre todo yo creo que para las pymes, que eso realmente es el gran reto que tenemos. Es decir, estamos hablando de un país que, aparte de que sea un país pues que va a ser este año el que más va a crecer de toda la región, va a experimentar el mayor crecimiento por delante de todos sus vecinos, de Chile, de Colombia, de los que tanto se oye hablar. Pero aparte de todo, de la estabilidad política a la que se ha referido el embajador, una estabilidad democrática importante, la estabilidad económica, pero yo creo que sobre todo es un país que acoge bien. Yo creo que, y eso es algo importante, es un país donde cualquiera que vaya se va a encontrar de alguna manera como en casa, donde efectivamente lo van a entender, lo van a ayudar, donde hay grandes empresas peruanas que están deseando llegar a establecer relaciones con empresas españolas y que nos van a ayudar, por lo tanto, a abrirnos las puertas, a conocer el mercado, a conocer cómo se hacen negocios allí. Y eso es algo importante y que además estoy seguro que para muchas pymes la embajada pues estoy seguro que les puede ayudar precisamente a establecer estas relaciones, a conocer a estas empresas que pueden ayudarles en su desembarco en Perú. Se trata además de un país que, aparte de que vaya bien económicamente, es que tiene una riqueza natural impresionante, es decir, la riqueza minera, la riqueza agrícola que tiene ese país, pues realmente suponen que estamos hablando de un Perú que es difícil que realmente vaya a tener problemas, si lo sigue haciendo como lo está haciendo, problemas económicos de aquí al futuro. Es un país donde además se acoge muy bien el comercio internacional y donde realmente pues la gente se encuentra a gusto porque no hay mercado negro, las reglas están claras, hay seguridad jurídica, con lo cual pues realmente se dan todas las condiciones, aparte de las grandísimas oportunidades que indudablemente la Alianza del Pacífico y el resto de tratados pues ofrecen, ¿no? Hay grandísimas oportunidades de hacer negocios en muchísimos sectores, porque es un país que lo necesita, está en pleno desarrollo y entonces está ávido de que realmente vayan allí empresas y puedan ayudar a desarrollar el país. Hay un dato que me ha parecido muy curioso y que yo quería compartir con todos ustedes. Se hizo una encuesta el año pasado entre 30 países de distintas regiones del mundo para testar el índice de felicidad entre la población joven.
y en la región el país en el que mayor índice de felicidad experimentan los jóvenes es en Perú. Perú ocupa la posición número 12 a nivel mundial de ese ranking y la primera en la región. Felicidad entendida como confianza en un futuro, como que realmente los jóvenes del Perú se sienten contentos de vivir en un país que les brinda oportunidades, donde ven que realmente van a poder desarrollarse, van a poder crecer ellos y sus familias. Y esto es importante. Realmente el tener una juventud que confía en su país es muy importante. Yo puedo hablar de nuestra experiencia como iBusiness School, porque nosotros acogemos todos los años a un número importante de jóvenes peruanos que vienen a formarse con nosotros en el IE. Actualmente, de hecho, pues tenemos ya casi 1000 antiguos alumnos en el Perú, es decir, gente de allí que han venido, se han formado con nosotros, pero que han vuelto, porque esa es una de las características, además, que yo creo que tienen los peruanos, lo cual dice mucho de su país. Es decir, la mayoría de los peruanos vienen a formarse, pero quieren volver, quieren regresar a su país. Quieren regresar a su país a trabajar y a crear empresas. De hecho, en torno a un 20 o 25% de nuestros alumnos que regresan a Perú regresan para crear riqueza formando empresas, creando empresas y generando, por lo tanto, nuevos puestos de trabajo y generando riqueza para el país. Y esto es algo importante porque el peruano también es muy emprendedor, y esto es una gran cosa para cualquier país. Y por lo tanto se entiende muy bien el espíritu emprendedor, se acoge muy bien y se le apoya mucho por parte de la administración, lo cual yo creo que también es algo que es digno de señalarse, ¿no? Nosotros nos establecimos en Perú hace ya 20 años, llevamos desde el año 94, por lo tanto en nuestra faceta como pyme que somos al final, puedo hablar también de nuestra experiencia, que como digo, hace 20 años decidimos irnos a Perú y realmente pues no solamente no nos arrepentimos, sino que quizá lo que nos arrepentimos es de no haber ido antes de estos 20 años, porque es un mercado que realmente nos ha devuelto con creces todo lo que hemos hecho allí. Actualmente acogemos en torno a todos los años, tenemos como 60, 70 alumnos de Perú. Aparte que tenemos acuerdos con las mejores escuelas, porque eso es algo que yo creo que también es digno de señalarse aquí, embajador. Es decir, el nivel académico del Perú es excelente. Es decir, tienen grandísimas universidades y grandísimas escuelas formando a los líderes del país y a líderes de otros países que van a Perú a formarse. Y creo que esto también dice mucho porque nos vamos a encontrar con una mano de obra muy cualificada. Es cierto que falta muchísimo, indudablemente, y que quizá pues uno de los grandes retos, yo diría, que tiene probablemente el Perú es conseguir la educación de calidad a todos los niveles, pero se está haciendo mucho, se está invirtiendo mucho y, como digo, desde luego a determinados niveles la formación es excelente. Y yo, bueno, no quiero realmente extenderme mucho más porque creo que las siguientes ponencias son las que realmente les van a dar a ustedes todas las claves. Simplemente, de verdad, animarles a todos aquellos que todavía no lo hayan hecho a que por lo menos exploren la posibilidad de desarrollar actividades empresariales en aquel país, porque de verdad que merece la pena y estoy seguro que no se van a arrepentir. Y nada más, muchísimas gracias.